Es el Señor mi buen pastor y no me faltará. Por verdes prados con amor Él me conducirá. Junto a aguas frescas con bondad haráme reposar. Por sendas justas y demás, su mano me guiará. Y cuando en valle de dolor o muerte deba andar, no sentiré ningún temor, pues Él me guardará. Es sabio y fiel mi buen pastor, jamás me dejará. Con su callado mi Señor aliento me dará. Hasta el final me seguirá misericordia y bien, y de mi Padre en el hogar por siempre moraré. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Saludos esta tarde a quienes se están conectando, hermana Cady, hermana Sonia. Que Dios les bendiga en gran manera a ustedes, a su familia y a todos nuestros amigos, a todos los hermanos que se estén uniendo en esta transmisión, ¿cierto? De este devocional de día miércoles. Que el Señor nos ha dado un día fresquito. Aquí en Loreto está bastante fresco. Está como con ganas de llover. Dan ganas de estar ahí calentitos, ¿no? Confortables, uno en sus casas. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder compartir este devocional en este ratito, ¿cierto? Un momento en donde podamos en pequeña escala, ¿cierto? Orar, escuchar hermosas alabanzas y por sobre todo tener una reflexión de la palabra del Señor que tanto viene hacia nuestras vidas, mis hermanos. Así que, sin hacer mucho preámbulo, les invito a que inclinemos nuestro rostro, ¿cierto? Y que podamos entregarle al Señor este pequeño momento que tendremos de devocional. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa bondad, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú, Señor, nos das todas las cosas, cada día. Tu gracia y tu bondad, Señor, se hacen manifiestas desde el momento en que despertamos, Señor, hasta el momento que nos acostamos, Señor. Nos das la vida, nos das el abrigo, el vestido, Señor, el alimento. Pero aún más, nos has dado una dádiva mayor e infinitamente superior que todas estas cosas, Señor. Y es que a aquellos que estamos en Cristo Jesús, a aquellos, Señor, que tú nos has reconciliado por medio de Cristo, nos has dado a ti mismo como herencia, Señor. Tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción. En ti podemos descansar, en ti podemos reposar, Señor. Podemos
hallar consuelo, podemos, Señor, enderezar nuestros caminos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, corregir nuestros errores, Señor. En ti cuando caemos tenemos la esperanza, Señor, y la fe de que podemos levantarnos, Señor. Tú nos has tomado, Señor, como un padre ha tomado a sus hijos, Señor. Tú nos has adoptado como hijos. Tú, Dios mío, te acercaste cuando nosotros estábamos lejanos, Señor. Y ante todos los bienes, Señor, y las bondades, Señor, y las grandes muestras de tu amor, Señor, que en esta vida podemos ver, sin duda, Señor, hemos de entender que todas estas cosas simplemente apuntan al bien mayor que eres tú, Señor. Tú eres nuestro mayor bien. Tú eres, Señor, el verdadero gozo y el deleite, Señor, de los que te buscan, Señor. Tú eres el gozo y el deleite de aquellos a los que has hecho los objetos de tu amor, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos a esta verdad, Señor, que este momento de reflexión, que este momento de devocional sea un momento, Dios mío, en donde nosotros podamos mirarte a ti, Señor, y al verte a ti y ver tu santidad, Señor, podamos, por un lado, Señor, contemplar nuestras iniquidades, nuestros pecados, Señor, nuestras maldades, Señor, que podamos restituir nuestros caminos, pero también que podamos ver, Señor, la gloria de tu gracia, Señor, la maravilla de tu bondad para con nosotros, Señor, que podamos deleitarte en tu santidad y que tú seas nuestra gloria, Señor, porque tú eres nuestra herencia, Señor. Te pido, Dios mío, que bendigas en gran manera a tu iglesia, Señor, a los que se vayan conectando, a los amigos, Señor, que vayan viendo esta transmisión, que les bendiga, Señor, que esta transmisión pueda ser de edificación, que pueda ser de bien para sus vidas, Señor, y que ante todas las cosas tú puedas ser glorificado por medio de ella, Dios mío. Eso te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, quisiera compartirles de inmediato el texto sobre el cual vamos a hacer una reflexión. Vamos a leerlo, después vamos a escuchar una alabanza y vamos a pasar a la reflexión de la palabra. Se encuentra en el Salmo, es un salmo, ¿cierto? En los salmos, es el Salmo 16, ¿cierto? Continuamos reflexionando o estudiando los salmos este día. Generalmente estoy escogiendo los días miércoles para eso, pero puede variar. Estamos viendo tanto los salmos como la epístola a los Efesios. Si lo encuentra, le invito, ¿cierto?, a que abra su Biblia, que coloque este salmo, ¿cierto?, abra la Biblia y que me acompañe, ¿cierto?, en esta lectura. Mire, es interesante el título que colocaron los primeros editores de la Sagrada Escritura, ¿cierto? Porque como ustedes sabrán, y lo he repetido en varias ocasiones, los títulos, los capítulos, los versículos no son parte original de la Sagrada Escritura. Eso lo colocaron los editores, ¿cierto? Los escribas, las personas que han ido recopilando estos textos a lo largo de la historia. Estoy hablando de prácticamente a inicios de la iglesia neotestamentaria, ¿cierto? Se hizo este trabajo para hacer un poco más amena la lectura, ¿cierto? Pero no son parte original de ello. Sin embargo, me llama la atención el título, que quiero poner hincapié en el título, porque resume muy bien, el editor que editó esta parte del texto, ha hecho muy bien en darle este título porque resume muy bien el contenido. Dice una herencia escogida, Mictam de David, y le damos lectura. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido.
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un hermoso salmo, mis hermanos. Es un salmo mesiánico, es un salmo que nos habla acerca de la persona de Cristo. Pero quisiera no ahondar más en esto, ¿cierto? Vamos a escuchar primero un canto, ¿cierto? Una alabanza, y posteriormente vamos a ir de inmediato, de lleno, a la reflexión de este texto que hemos leído. Llevaste mis pecados en la cruz, tu justicia me dio luz. En la oscuridad y en la tempestad, estando muerto en mi maldad. Condenado por mi impío corazón, separado del dador de la vida y de la verdad, mas tu redención me da. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo Salvador. Ya volví a nacer, no por mi parecer, sino por tu voluntad. Tu misericordia y tu majestad, Dios eterno en santidad. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo. Inmerecedor soy de tu perdón, es tu gracia la que me salvó. Incomparable es tu amor, Jesucristo Salvador. Jesucristo Salvador. Jesucristo Salvador. Amén.
Es por su gracia que nosotros podemos, ¿cierto?, acercarnos a Él. Es por su gracia que nosotros somos salvos de aquella vana forma de vivir que teníamos, como dice la Escritura. Es por su gracia que nosotros podemos gozar de esta herencia de la cual nosotros leímos en este texto, que es Dios mismo. Dios es nuestra herencia, Dios es nuestra porción, mis hermanos. Cuando Él nos llama, cuando por medio del Evangelio, ¿cierto?, nuestro corazón es confrontado y podemos ver, por un lado, ¿cierto?, lo terrible de nuestro pecado, de nuestra condición, los caminos de muerte que estábamos siguiendo. Y a la vez miramos de inmediato, el Evangelio nos presenta a Cristo crucificado, ¿cierto?, la salvación de nuestros pecados, toda la gloria y toda la belleza del amor de Dios contemplado en la persona de Jesús, ahí en la cruz. Cuando nosotros logramos ver eso, y por fe abrazamos a Cristo y nos acercamos a Dios, entonces Dios se hace nuestra herencia. Él se hace nuestro Dios. Es la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? Seré tu Dios, te seré por Dios. Y Dios a nosotros nos dice hoy, en Cristo, te seré por Dios, seré tu Dios. Es interesante ese término, tu Dios, como algo que te pertenece, ¿no? Y lo decimos con mucha reverencia y con mucha sumisión. Porque claro, Él es el Dios creador, ¿no? Nosotros le pertenecemos a Él, pero es una pertenencia mutua. No por nada a la iglesia de Cristo se le llama la esposa de Cristo, ¿no? Porque es una con Dios. O sea, tiene esta relación de noviazgo con Dios. De tal manera, mis hermanos, que así como nosotros le pertenecemos a Él, Él también nos pertenece. Como nuestro Dios, como nuestro amo, como nuestro Señor, como nuestro Padre. Nuestro Padre a quien podemos orar, podemos acudir en tiempos de necesidad, en tiempos en donde no hallamos consuelo, en tiempos donde la senda se hace turbia y no sabemos qué pasos debemos dar. Él es nuestra senda. Él es, mis hermanos, nuestro consejero máximo. Es nuestro príncipe de paz. Es Dios. Y con Dios, mis hermanos, lo tenemos todo. Sin Él no tenemos absolutamente nada, aunque tuviésemos todas las cosas materiales de este mundo. Él es nuestra porción y nuestra herencia. Que Dios bendiga al pastor Ubaldo Montesino, ¿cierto?, que dejó su saludo ahí desde Curicó. Un fuerte abrazo a él, a su esposa en aquel lugar. Se le echa de menos, ¿cierto? Sería muy grato poder compartir con ellos, pero bueno, las circunstancias actuales, ¿cierto?, no nos permiten. Solo Dios sabe en sus propósitos si llegará algún momento en el que podamos reunirnos, ¿cierto?, y compartir como hermanos, ¿cierto? Asimismo, con todos los hermanos de la iglesia. Tuvimos el privilegio de estar juntos hace 2 domingos atrás, ¿cierto?, congregados, los que pudieron asistir. Y fue un momento bello, fue un momento hermoso, es un momento grato. Siempre es un deleite estar con los hijos de Dios, es un deleite poder alabar a Dios, pero en conjunto, ¿no? Como ese cuerpo que somos. También pudimos el domingo pasado estar con algunos poquitos hermanos en la transmisión que hizo nuestro hermano Alejandro, en la cual estuvo el hermano Alejandro Cataldo. Pero bueno, el Señor sabe cuáles son sus propósitos. Y nosotros podamos ser fieles, Señor, en esto de tomar cada circunstancia, ¿cierto?, y tratar de aprovecharla. Porque no en vano la Escritura nos dice que no debemos dejarnos de congregar. Pero, en fin. Bien, mis hermanos. El texto que acabamos de leer es un texto muy hermoso y a la vez es un texto desafiante. Porque si bien ya hemos leído salmos que son mesiánicos, como particularmente y en especial el Salmo 2, que nosotros leímos en la segunda reflexión de los salmos, este salmo también es un salmo mesiánico. De hecho, si nosotros leemos en el versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto, mis hermanos,
el apóstol Pedro lo aplica en Hechos capítulo 13, versículo 35, para referirse a la persona de Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús se cumple, haya cumplimiento este texto, ¿cierto? Dado que Él resucita de los muertos, ¿cierto? Su cuerpo no haya corrupción, su vida no permanece en el sepulcro, sino que resucita de la muerte victorioso. Entonces es en Él que se halla el cumplimiento de este texto que nosotros acabamos de decir. Así que en un cierto sentido, y en un sentido muy, muy verídico, podemos decir que este salmo completo es una profecía de David acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso podemos decir por un lado. Y tener esta perspectiva del salmo nos ayuda bastante porque nos dice aquello que hay en el corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador. De aquel que se hizo hombre y vivió en esta vida. ¿Qué era lo que había en el corazón de Cristo? ¿Ya? Antes de avanzar o profundizar en eso, también me gustaría decir de que a pesar de que es un salmo de Jesús, de que Jesús es el antitipo, por así decirlo, aquí también debemos recordar que estas son palabras de David. Y eso es lo interesante y lo curioso acerca de estos salmos mesiánicos o proféticos, porque mientras que David habla de necesidades y anhelos e ideas que habían en su corazón por momentos que él estaba viviendo en su contexto, mis hermanos, ¿cierto? Por otro lado, quizás él sin saberlo, él estaba profetizando acerca de Cristo, en quien se halla el verdadero y realizado cumplimiento de este texto. Así que son dos puntos que nosotros no debemos dejar de lado, ¿no es cierto? Pero quisiera que hagamos la mayoría de esta reflexión teniendo en cuenta de que se trata de la persona de nuestro Señor, porque no en vano los apóstoles aplicaron este texto a la persona de Cristo. Entonces comenzamos, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Fíjese usted, pensando en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué era lo que había en su corazón? ¿Cuál era, mis hermanos, el bien o el consuelo o la confianza que tenía nuestro Señor cuando anduvo en esta tierra? Y que nos sirve de ejemplo a nosotros, mis hermanos. Cristo Jesús tenía toda su confianza puesta en su Padre celestial. ¿A quién se refiere aquí como Dios, David? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Mis hermanos, es inevitable para mí leer este texto y no pensar en cuando nuestro Señor se encuentra en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? Cuando ya está en lo cúspide de su ministerio, ¿no? La hora de la verdad se acerca, nuestro Señor prontamente va a ser entregado y esta obra de expiación preciosa que Él va a hacer está a punto de llevarse a cabo. Él está a punto de, en unas horas, cargar en su cuerpo, mis hermanos, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y que Dios le castigue en nuestro lugar. Él está a punto de ofrecer su sangre, está a punto de ofrecer su vida. Y la verdad, mis hermanos, es que este concepto de redimirnos, este concepto de hacer una obra en favor de nuestro lugar, mis hermanos, es algo que no solamente está presente en el momento del huerto de Getsemaní, en el momento de su crucifixión, sino que es algo que marca prácticamente todo el ministerio de nuestro Señor. Mis hermanos, Él durante toda su vida fue algo que Él puso en servicio y en bien para nuestra redención. Si Cristo no hubiese cumplido a cabalidad, mis hermanos, lo que estaba escrito acerca de Él, si Cristo no hubiese sido perfecto en todos sus caminos, Él no podría haber sido nuestro perfecto sustituto en la cruz para tomar nuestro lugar. Así que era necesario que Él se mantuviera puro y sin mancha. Por un lado podemos decir que esto fue así porque Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Tenía una naturaleza divina, pero Él también tenía una naturaleza humana. Fue hombre como nosotros. Y el autor de Hebreos es muy preciso en decirnos de que Él fue tentado en todo. A Él se le ofrecieron las mismas cosas que a nosotros se nos ofreció.
A él se le presentaron exactamente los mismos caminos que a nosotros se nos presentan y de los cuales nosotros somos seducidos y que andamos en ellos, caminos de muerte. Bueno, él como hombre que fue, tomando nuestra naturaleza humana, mis hermanos, conoce absolutamente todas nuestras tentaciones, conoce absolutamente todos, mis hermanos, nuestras ocasiones en las que nosotros vamos a caer. Pero el autor de Hebreos también dice, tentado en todo, pero sin pecado, pero hallado sin pecado, mis hermanos. Ahora, uno podría decir, claro, él era hijo de Dios, no podía pecar. Sí, pero tenía una naturaleza humana. Claro que sí, sentía el peso y la carga, mis hermanos, y quizás la contradicción, las corrientes de este mundo que empujaban, ¿cierto? Como lo empujan hacia nuestras vidas, con la diferencia de que nosotros caemos. Pero él también, mis hermanos. El hecho de que Cristo haya sido verdaderamente Dios, como dicen algunos teólogos, no implica que él no haya sentido el peso de lo que es ser un ser humano. Es decir, cuando Dios, mis hermanos, nos manda a mantenernos puros, santos, sin mácula, ¿cierto? Cuando Él nos llama a perseverar, cuando Él nos llama, mis hermanos, a soportar las tentaciones y confiar en Él y en su Padre Celestial, cuando Él nos llama a hacer eso, Él no nos habla desde un estado o una posición de privilegio, ¿cierto? Como Dios, como alguien que no conoce nuestra condición o nuestro estado, nuestros caminos. Él fue hombre, mis hermanos. Él fue hombre como nosotros. Conoce las cosas que nosotros conocemos. Sufrió nuestros dolores, mis hermanos. Y se presentaron ante Él las mismas cosas que se nos presentan a nosotros hoy. Dice la Escritura que Él fue llevado, ¿cierto? Después de que se bautiza, va al desierto a ser tentado por 40 días y por 40 noches. Entonces, Él conoce, mis hermanos. Él sabe. Y ahora, Él, su vida, esa vida que Él habría de vivir perfecta para poder ser nuestro perfecto sustituto en la cruz, mis hermanos, Él la puso en las manos de su Señor. Y esto es algo interesante, es un misterio, porque nosotros no logramos conciliar en dónde la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo, que era 100% hombre, 100% Dios, mis hermanos, se unen. Hay cosas que son misteriosas para nosotros, pero hay algo que sí nosotros podemos saber, y es que constantemente y en constantes ocasiones, Cristo se entregaba en las manos de su Padre. Cristo oraba, Cristo le rogaba al Padre para que lo guardara, le rogaba al Padre para que lo guiara y lo sostuviera para cumplir el propósito por el cual Él fue llamado. Eso fue lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Cuando Él ora y Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Si hubiese una posibilidad de que pase, Señor, que pase. Mi cuerpo, mi alma, mi carne sienten dolor al saber lo que se aproxima. Y no se refería a la cruz, por supuesto, sino al hecho de cargar nuestros pecados, de ser manchado con nuestros pecados. Él sabía lo que se aproximaba. Pero sin embargo, cuando Él le ruega a su Padre que se haga su voluntad y no la de Él, Él lo que le está pidiendo es al Padre la fuerza y el poder para poder llevar a cabo su voluntad. Su voluntad. Es interesante. Él llega a sudar gotas de sangre, mis hermanos. Pero se pone en las manos de su Padre. ¿Y qué es lo que nosotros escuchamos en la cruz cuando Él entrega su vida? Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces nosotros podemos ver que este concepto de Cristo poniendo toda su confianza en Dios y rogándole a Dios que lo guarde, que lo mantenga, mis hermanos, está 100% presente en el texto. A pesar de ser Dios encarnado, mis hermanos, Cristo rogaba a su Padre Celestial que le guardara y ponía toda su plena confianza en que así habría de ser. ¿Cuánto más, mis hermanos, nosotros, no? ¿Cuánto más nosotros que no tenemos una naturaleza divina? Que no somos lo que fue Cristo, el Hijo de Dios.
que en nosotros no abunda una naturaleza perfecta en nuestro interior, que soporta toda tentación y todo pecado. ¿Cuánto más nosotros necesitamos poner que nuestra vida esté plenamente puesta la confianza sobre Dios para que Él nos guarde de nuestros caminos? Así nos enseñó a orar nuestro Señor, ¿cierto? Guárdame de todo mal, guárdame de las tentaciones. Entonces, mis hermanos, tenemos a un Cristo, tenemos a un sustituto, tenemos a un Salvador que puso toda su confianza en Dios y que rogaba a su Dios que le guardase. Esto era lo que había en el corazón de Jesús. Oh, alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Cuál era el mayor gozo de Cristo? ¿Por qué nuestro Señor podía poner toda su confianza en el Señor? ¿Por qué Él podía rogar al Señor que lo guardase y poner toda su confianza en Él? Porque Él, mis hermanos, entendía que su Padre Celestial también era su Señor. Era su amo. Era su dueño. ¿Cuál era el gozo de Cristo? El gozo de Cristo era hacer la voluntad de su Padre. Porque hay una sumisión del Hijo hacia el Padre. ¿No es cierto? El apóstol Pablo nos lo enseña. Cuando dice, ¿cierto?, que el varón es la cabeza de la mujer, ¿cierto? Y Cristo es la cabeza del hombre. Y el Padre, Dios el Padre, es la cabeza de Cristo. Hay una sumisión de Cristo. Hay una posición de Cristo de constantemente hacer la voluntad de su Padre. Pero ¿por qué Él hace esto? Porque Él sabe, mis hermanos, que si hay una fuente de todo bien, si hay algo en lo que pueda hallar bienestar, si hay algo en lo que sus caminos se mantendrán derechos, mis hermanos, sus pies bien puestos sobre la tierra, en el camino de la perfección, es que eso lo encontraría en su Padre Celestial. Y es interesante eso. Él convence a su alma, le dice a su corazón, medita en su espíritu, aclara su mente, aclara sus pensamientos y dice al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Y si hay algún bien que yo pueda alcanzar, no va a ser en otra cosa, no va a ser por medio de mis propios caminos, no va a ser por medio de mi propia voluntad, no va a ser porque yo me ponga por amo y señor de mi propia vida para establecer qué es lo mejor para mí. No, mi bien viene de ti, mi bien viene de ti, Padre Celestial. No hay bien fuera de ti. En otras palabras, Jesucristo, al entender que su Padre era su Señor, que Él estaba al servicio de su Padre y para hacer la voluntad de su Padre, Él entendía que a raíz de este entendimiento sobre su vida vendría todo bien. Él podría ser guardado del mal y Él podría cumplir, mis hermanos, aquella labor a la que Él fue llamado en esta tierra, a soportar toda tentación y a ir a la cruz, mis hermanos, ir a sufrir el oprobio, ir a sufrir la mismísima ira de Dios en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Él entendía que hacer la voluntad de su Padre, que tener como su amo a su Padre, de ahí sobrevendría todo el bien necesario para hacer lo que debía hacer. Todo gozo, todo deleite para Él. Ahora, el Salmo da un pequeño vuelco en los versículos 3 y 4 porque pasa a hablar acerca del pueblo de Dios. Pasa a hablar acerca de los santos que están en la tierra. Mientras que en los primeros versículos Él nos estaba hablando acerca de la confianza puesta en el Padre, ¿cierto? De ver al Padre como su Señor y no a su propia vida. De encontrar todo bien y todo su deleite en el Señor. Ahora habla acerca de su deleite en el pueblo de Dios. Y esto es interesante. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Habla acerca de su gozo acerca del pueblo de Dios. Y aquí me nace una pregunta. ¿Por qué Cristo tiene tanto afán, tanta intención, tanto amor, tanto, mis hermanos, pasión por cumplir su propósito? De tal manera que pone su confianza en el Señor para que lo guarde en estas cosas. De tal manera que lo pone a Él como el amo de su vida, que su voluntad sea sobre la suya, para encontrar ahí el bien necesario para cumplir eso. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, actúa toda su vida en dependencia del Señor? ¿Cuál era el propósito?
Bueno, nuestro Señor vino para salvar a su pueblo. Y este texto nos presenta algo, mis hermanos, que es profundo, mis hermanos. Es un misterio, es algo, mis hermanos, que si nosotros realmente meditamos en eso, es muy difícil de entender. Es incomprensible, porque Él halla su gozo en su pueblo. O sea, en otras palabras, era un deleite para Cristo, mis hermanos, sufrir todo el oprobio, soportar toda la tentación, se ponía en las manos de su Padre, hacía la voluntad de su Padre, alcanzaba todo bien de su Padre, porque la voluntad de su Padre era redimir a su pueblo. Y Jesucristo se contenta con la redención de su pueblo. Jesucristo se contenta con su pueblo, mis hermanos. Por ahí los teólogos o los grandes estudiosos de las Escrituras hablaban acerca, ¿cierto?, de un pacto que se da en la eternidad entre la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? En donde el Padre promete al Hijo un pueblo, ¿cierto?, una herencia de una masa de hombres pecadores. Pero Él debe ser el sustituto de ellos. Cristo debe ser el sustituto de esta herencia de Cristo. Debe ser el sustituto del pueblo de Dios. Y Jesucristo acepta, mis hermanos, este pacto. Y viene a esta tierra a llevar a cabo la redención. Luego el Espíritu Santo acuerda, ¿cierto?, aplicar esa salvación a nuestras vidas. Pero el punto es este. Jesucristo halla su complacencia en este grupo de hombres pecadores, escogidos de toda esta masa de hombres pecadores. Halla su complacencia en ellos. Se deleita en salvarlos. Se deleita en su pueblo. El Salmo 53 nos dice algo muy interesante. Quisiera leer este texto para traer más luz al concepto que hay aquí. Salmo 53. Dice, desde el versículo 5 en adelante, dice, Isaías 53, perdón, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llama fuimos nosotros, ¿no? El pueblo de Dios, recibiendo los beneficios de la obra de este siervo sufriente que es Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La perfección de Cristo. O sea, Cristo fue sostenido por su Padre, en quien puso toda su confianza, para cumplir el propósito por el cual vino, ¿no? El cual era su deleite. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo este texto habla acerca de un deleite que hay en Cristo por aquel pueblo, por aquellos muchos, a los cuales hace su expiación por ellos? Cristo se deleita en su cuerpo. Cristo se deleita en su esposa, en su iglesia, por la cual da su vida por ella. De ahí el mandato de Pablo, ¿cierto? A que los hombres amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Amó, halló su contentamiento en ella, la amó con todo su corazón y por lo tanto dio su vida por ella.
Hay un gozo puesto delante del Señor. Hay un gozo por el Señor sobre sus santos que se encuentran en la tierra. Y lo describe a ellos como íntegros, en los cuales está puesta toda su complacencia. Es curioso, mis hermanos, porque la Escritura nos dice a nosotros que nosotros somos salvos por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, mis hermanos, aquel pueblo que Cristo rescata, aquel pueblo que Cristo redime, una vez que Él lo redime, este pueblo ya no es el pueblo pecaminoso, ya no es el montón de ovejas descarriadas, ya no es un pueblo que continúa siendo del montón de hombres pecadores. Cuando Cristo expía a su pueblo, que no es mejor o mayor que los demás pueblos, al contrario, es la misma masa de hombres pecadores. Una vez que Cristo expía a su pueblo, este pueblo será su principal gozo, porque este pueblo, mis hermanos, dará los frutos de lo que es una unión con Dios, dará los frutos de aquel perdón, dará los frutos de la reconciliación. Será un pueblo íntegro, mis hermanos, un pueblo íntegro que le causa complacencia. Por eso es que Cristo, mis hermanos, redime a su iglesia, y Él espera de su iglesia una iglesia pura y sin mancha. Hará de su iglesia una iglesia pura y sin mancha, mis hermanos. A nosotros, mis hermanos, que vivimos, que debemos procurar vivir en integridad. Cristo ciertamente ve el corazón que habría de tener el pueblo por el cual iba a morir. Porque será un corazón renovado, será un corazón restaurado, será un corazón íntegro, será un pueblo que dará los frutos de la salvación. Mis hermanos, suele suceder, y yo mismo he cometido este error, que tenemos una visión muchas veces, quizás por lo que alcanzamos a ver, lo que alcanzamos a oír, por las noticias que alcanzamos a escuchar, tenemos una visión muy pobre y muy vaga de la iglesia, ¿cierto? Porque nosotros cuando observamos a la iglesia, vemos muchas veces a un pueblo que desconoce de las escrituras, vemos a un pueblo, mis hermanos, que en su mayoría deshonra a Dios, ¿cierto? Lo honra con sus labios, pero con su corazón está lejos de Él. Pero la verdad, mis hermanos, es que el Señor conoce a los que son suyos, conoce a los que verdaderamente le aman, conoce a los humildes, a los mansos de corazón, conoce a aquellos, mis hermanos, que en sus angustias y en sus dolores ponen toda su confianza en Él y buscan vivir una vida que le honre, no para ganar algo de Él, o no para ganar algún favor o algún bien de Él, no, porque Cristo ya lo ganó, sino que hacen estas cosas y perseveran porque le aman, mis hermanos, porque entienden el amor de Dios, entienden que Cristo murió por sus pecados, entienden que Dios los reconcilió, entienden que Dios ya los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso, por ese amor, por ese temor de deshonrar a aquel que nos ha amado con un amor tan profundo, mis hermanos, es que su iglesia se mantiene firme, se mantiene fiel y busca perfeccionarse, mis hermanos. El Señor conoce a los que son suyos, y por esos suyos a los que Él conoce, Él halló tal deleite y tal satisfacción de entregar su vida, mis hermanos, de perseverar su vida confiando en Dios para que le guardara en esta obra. Él tiene todo su deleite por morir por ellos, mis hermanos, porque Él vio el fruto de su aflicción. Wow, mis hermanos, para los íntegros es toda mi complacencia. Muy por el contrario, mis hermanos, de aquellos que se creen o se piensan ser del pueblo de Dios, que viven una falsa religión, mis hermanos, pero que en el fondo de su corazón son idólatras. Que en el fondo de su corazón ellos sirven a un Dios que ellos mismos se han inventado. O muchas veces se sirven a ellos mismos, mis hermanos. Se sirven a sus propios placeres. Dios lo tienen visto como una especie de genio de la lámpara, ¿no? Que está ahí simplemente para complacerlos en sus necesidades. Pero en el resto de su vida Él no existe. Por eso dice en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Aquí, mis hermanos, David, y también podemos decir que Cristo, se refiere a aquellos que están dentro, podríamos así decirlo, de la iglesia visible, ¿no? Del cuerpo visible o del pueblo visible de Dios, ¿no? Existe esta concepción de la iglesia visible en donde se encuentran todos los que de alguna manera profesan la fe.
Dentro de este grupo tenemos algunos que verdaderamente son hijos de Dios, que verdaderamente ponen su confianza en Él, que verdaderamente han sido regenerados, y otros que tienen simplemente una profesión de fe, pero vacía, hueca, que realmente no aman a Dios, que realmente adoran a otro Dios, un Dios que se han creado o a sus propios placeres, sus propias vanidades, ¿no? Dios realmente no lo conocen. Son aquellos de los cuales dice la Escritura: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Aquellos que creían, que obraban y hacían cosas en su nombre, pero que realmente no lo hacían porque no lo honraban de todo su corazón. Aquellos que solamente veían a Dios como un medio para un fin, pero no como el fin en sí mismos. Mis hermanos, de ellos habla este texto. ¿Por qué? Porque son personas dentro de un pueblo visible de Dios. ¿Por qué? Porque habla de que ofrecen libaciones de sangre. Este es un concepto de aquellas personas, mis hermanos, que ofrecían sacrificio en el pueblo de Israel, o en la iglesia del Antiguo Testamento, o en la iglesia de los tiempos de Jesús. Porque Israel, debemos recordar, seguía siendo el pueblo de Dios. Y dentro de ese pueblo habían algunos que iban a aceptar al Mesías, ¿cierto?, a renovar este pacto, y otros que le iban a rechazar y a vivir en su idolatría para perdición y para muerte. Eran personas que ofrecían sacrificios, pero que realmente no amaban al Señor. Realmente no andaban en integridad. Realmente su corazón adoraba a otros dioses. ¿Por qué? Porque aquel que no adora al Dios verdadero, aquel que no conoce al Dios verdadero, aquel que no ama al Dios verdadero, por consecuencia amará a otro Dios. Sea él mismo o sea algún concepto de Dios que se haya inventado egoístamente y hedonísticamente. Se multiplicarán, dice, los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Es decir, no tomaré en cuenta su profesión de fe, no tomaré en cuenta lo superficial de su fe, no tomaré en cuenta su religión externa, no tomaré en cuenta sus oraciones, no tomaré en cuenta sus sacrificios, no tomaré en cuenta quizás lo mucho que prediquen o que profeticen o lo mucho que vengan y hagan sus ofrendas delante del tabernáculo. No tomaré en cuenta, mis hermanos, aquello que se ve por fuera, porque por dentro, mis hermanos, no hay amor al Dios, no hay temor de Dios, no hay una relación con Dios. En el fondo de sus corazones ellos sirven a otro Dios. No son ellos por los cuales Cristo tiene su contentamiento. Porque ellos, mis hermanos, de labios le honran, pero su corazón estaba lejos de ellos. Oh, mis hermanos, ¿cuántos israelitas proclamaban a Jesucristo como rey cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén? ¿Cuántos decían Hosana, Hosana en las alturas? Se referían a él como el rey, el ungido, el hijo de David. Pero a los pocos días, ¿cuántos de esos mismos gritaron: crucifícale, crucifícale? ¿O cuántos de ellos le seguían, pero le seguían por los panes y los peces, y cuando se volvió a ellos a decirle lo que realmente era seguirle, le volvieron las espaldas? ¿Cuántos, mis hermanos? Los mismos fariseos, saduceos, escribas, que servían en el templo y se rodeaban de todas estas liturgias, mis hermanos, que no son malas. No es malo, mis hermanos, el orar. No es malo, mis hermanos, el cantar alabanza. No es malo predicar, no. No es malo, mis hermanos, extender el mensaje del reino de Dios. Pero lo que es malo es que estas cosas, mis hermanos, se hagan por fuera, cuando en nuestro corazón estamos lejos del Señor. No lo amamos realmente. Lo hacemos de una forma, mis hermanos, mundana. Lo hacemos de una forma, mis hermanos, egoísta. Simplemente buscando recibir algo de parte de Dios, pero no porque le amemos. Ese era el problema de los fariseos. Habían hecho de la fe, de la religión, algo meramente superficial. Pero su corazón, mis hermanos, en su corazón, o ahí donde nadie los podía mirar, donde nadie los podía observar, había en ellos putrefacción, odio, mis hermanos, maldad, vanidad, mis hermanos. Había codicia, había engaño, había adulterio, mis hermanos. Y hoy en día
La iglesia visible, la iglesia universal, sufre de este mal, porque por un lado están aquellos íntegros, mis hermanos, en los cuales es toda la compresencia de Cristo, por quienes Cristo murió, mis hermanos. Y por otro lado están aquellos que son miembros de las iglesias, participan en las iglesias, mis hermanos, dicen que son parte de la fe, pero que realmente no lo son, porque no hay integridad en sus vidas. Realmente no aman al Señor. La fe es solamente una prenda, ¿no? Es solamente un adorno en sus vidas. Y a esta clase de gente, dice Jesús, que mientras que por un lado Él se goza con los íntegros, dice de estos que los dolores de ellos se multiplicarán. ¿Por qué? Porque sirven a otro Dios. Y al servir a otro Dios, ellos siguen otros caminos. Y esos caminos son caminos de muerte, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Vuelve a retomar el gozo, nuestro Señor. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. En otras palabras, tú eres el que regula mi destino. En tus manos, Señor, está mi camino. Señor, yo no sé a dónde tú me guías. Yo no sé quizás a dónde me lleve el cumplir tu voluntad. Pero una cosa yo sé. Es que mi suerte, mi destino, está en tus manos. Tú eres el que lo sustenta. Oh, mis hermanos, esto me hace recordar a Abraham, al padre de la fe, llamado a salir de su parentela y le dice nuestro Señor, y ve a la tierra que yo te diré. Le dice, ve a la tierra que yo te diré. O sea, Abraham no sabía a dónde había de ir. Lo único que sabía era que debía dejar su parentela y comenzar a seguir por el camino que Dios le dijo. Sin saber él a dónde iba. Pero él sí sabía algo. Que él le había prometido un lugar y una tierra, una herencia. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros andamos por este camino, cuando nosotros andamos por este andar cristiano, cuando Cristo, mis hermanos, hizo lo que Él hizo, quizás en su naturaleza humana, Él no conocía los lugares o las paradas, podríamos decir, no podía conocer cuál iba a ser el fin en sí, ¿no? El lugar al que iba. Pero algo sí Él sabía. Era que si su padre lo estaba guiando, si su padre era el que guiaba su voluntad, si su suerte estaba en las manos de su padre, entonces él podía estar confiado. El Señor es el que sustenta nuestra suerte. Ve y ora por esa persona. O ve y habla con esa persona. Ve y trata con tu hijo rebelde. Habla de la palabra de Dios, disciplínalo. Enséñale con la ley de Jehová. Pero Señor, no sé cómo va a reaccionar, no sé cómo van a actuar, no sé qué irán a hacer en mi contra. Él es el dueño de nuestra suerte. Él sustenta nuestra suerte. Por eso podemos hacer su voluntad confiado. Porque aunque no sepamos cuáles son los resultados, sabemos que están en sus manos, mis hermanos. Él sustenta nuestra suerte. Y esta era la confianza que tenía Cristo. Jehová es la porción de mi herencia, él dijo, ¿no? Lo que hemos hablado. Dios era la herencia, era el gozo, era el deleite de Cristo. Versículo 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Este concepto de las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos se refiere simplemente a la elección de su herencia, ¿no? Es como una medida, mis hermanos, es como cuando se traza un terreno, ¿no es cierto? Era como echar suertes para recibir una herencia. Es el concepto más o menos que hay aquí. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, mis hermanos. ¿Qué más preciosa heredad podía tener Cristo que su propio Padre Celestial? ¿Y qué más preciosa herencia podemos tener nosotros, mis hermanos? Es interesante porque Cristo cuando está por partir dice que tengamos confianza, que Él ha vencido al mundo, y dice que a donde habita su Padre muchas moradas hay, que Él ha ido a preparar herencia. Abraham, aunque sus pies nunca Él recibió la herencia en la tierra física en Canaán, la Escritura cuando habla acerca de Él como un padre de la fe en Hebreos, no recuerdo si es el capítulo 11, Él dice que la visión que Él tuvo fue más allá de la tierra de Canaán. Él esperaba habitar
en la ciudad hecha no por manos de hombres, sino que una ciudad hecha por Dios. Habitar con Él, con el Dios que lo hizo salir del medio de su parentela. Esa es la herencia de Abraham. Esa es nuestra herencia. La herencia de Cristo. Dios mismo es nuestra herencia. Es nuestra porción. Mis hermanos, ¿nosotros podemos realmente decir en nuestro corazón tal cosa? Siendo honestos, cuando nosotros miramos que ciertas cosas en esta vida nos faltan, ¿no? Muchas veces nosotros pecamos de ser inconformes con las cosas que recibimos en esta vida, cuando muchas veces tenemos más que lo que puede tener otra persona. Pero nos hemos detenido a pensar, dentro de este caminar, dentro de este andar, que a los que están en Cristo Jesús, su herencia es habitar con Dios y gozar de Él para siempre. Que aún más allá de la muerte, mis hermanos, hay una vida en donde nosotros moraremos con Él, o sea, ya gozamos de Él, pero un día estaremos cara a cara con Él. Es nuestra herencia, es nuestra heredad. Habitar en aquella ciudad hecha no por manos de hombres, sino que hecha por Dios, celestial. ¿Hemos, mis hermanos, reflexionado en eso en nuestros momentos de inconformidad? ¿Hemos, mis hermanos, recapacitado y visto esta verdad? Y así arrepentirnos de nuestro pecado de inconformidad y poner todo nuestro gozo, nuestro deleite en Dios. ¿O lo tenemos como nuestro principal gozo y nuestra principal esperanza cuando, haciendo la voluntad del Señor, muchas veces recibimos oprobio, recibimos contradicción, recibimos, mis hermanos, oposición? ¿Pensamos en esto? Que esta es que nuestra porción y nuestra herencia es hermosa, que es deleitosa, que es agradable. Ciertamente nuestro Señor, siendo Dios, siendo verdaderamente Dios, consideraba, mis hermanos, estar con su Padre, esa comunión tan perfecta con su Padre, como la más hermosa herencia que Él tenía. Y nosotros recibimos por Él esa misma herencia. Que el Señor nos ayude. Tenemos tanto que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Tener, mis hermanos, a Dios como nuestra herencia es tenerlo a Dios completamente. Es que Él es nuestro consejero. Es que Él es el que nos restaura nuestros caminos, como dije. Es que Él nos da consuelo cuando estamos en aflicción. Muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces no sabemos lo que es lo correcto. Pero el Señor nos ha dado su palabra. Y habita con nosotros por medio de su Espíritu. Y nos ayuda a discernir. ¿Por qué? Porque Él es nuestra herencia. Mis hermanos, ¿se imagina vivir una vida ausente de todo consejo? Mi hermano, cuán terrible debe ser quizás, pensando por ejemplo en este tema de la inmigración, viajar a un lugar y no saber qué hacer, e ir y no saber con quién hablar porque no es tu idioma, no tienes comunicación, no tienes orientación, no sabes a dónde ir, no tienes ningún consejo para manejarte en el lugar donde estás. ¡Qué terrible, qué desesperante! Así mismo, mis hermanos, en las cosas de esta vida. Muchas veces nosotros quizás no tenemos la suerte, no sé, de tener un amigo o de tener un familiar que nos aconseje, que nos dé dirección, porque hay cosas de la vida que nosotros desconocemos, mis hermanos, en cualquier área de la vida. Pero Dios, a sus hijos, no los deja solos. Él es la porción de su herencia. Él estará ahí y sus consejos estarán con ellos. Él enseñará a sus conciencias. Él no nos deja desprovistos de palabra alguna. No nos deja desprovistos de consejos, mis hermanos. ¿Se imagina, mis hermanos, caminar una senda, pero no saber a dónde ir? Sin embargo, Él es nuestra guía. ¿Por qué? Porque es nuestra herencia. Porque es nuestra porción.
Entonces podemos gozar, mis hermanos, de sus muchas bendiciones. Podemos gozar de su consejo. Podemos gozar de su consuelo. Podemos gozar de su poder que habita en nosotros, que nos ayuda a hacer las cosas. Podemos gozar de su amor. Al tenerle a Él, mis hermanos, tenemos todos los beneficios que puedan provenir de Él. Pero lo tenemos a Él. Mis hermanos, es Él. Él es nuestra herencia. Muchos pueden decir, yo no tuve un padre que me enseñara a ser padre de mis hijos. Yo no tuve un padre que me enseñara cómo ser un marido para mi mujer. Yo no tuve a alguien que me orientara para estas cosas de la vida. Pero ahí está Dios, mis hermanos. Si por medio de Cristo nosotros tenemos a Dios como nuestra herencia, a nuestro Padre como nuestra herencia, su Padre se hace nuestro Padre. Y en su palabra nos aconseja para todas estas cosas esenciales de la vida. Entonces quizá puede que no haya Padre terrenal, pero hay un Padre celestial. Puede que no haya un amigo terrenal que extienda los brazos y las manos para consolar, pero está este amigo celestial. Agustín de Hipona en un momento, en una ocasión dijo, Dios, nuestro Dios, es más hermano que cualquier hermano. Es más amigo, verdaderamente amigo que cualquier amigo. Es más amante que cualquier amante. Es nuestra herencia. Es nuestra porción. Fue la herencia y la porción de Cristo. Y al Cristo darnos, mis hermanos, al sentarnos con Él en lugares celestiales, recibimos exactamente esta misma herencia. A Jehová siempre he puesto delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo podremos ser conmovidos? ¿Cómo podrá tambalear nuestra vida? ¿Cómo podremos caer para nunca más levantarnos? Si Dios está a nuestra diestra, si toda nuestra confianza, porque ese es el concepto, está puesta en Jehová. Si Él será el que sustentará, el que guiará, el que aconsejará y el que nos dará las fuerzas para ir en el camino, ¿cómo hemos de caer para nunca levantarnos, mis hermanos? Si aun cuando pecamos, aun cuando cometemos errores, la Escritura nos invita a ir confiadamente delante del trono del Señor, a confesar nuestros pecados y que hallaremos perdón. Mis hermanos, es tan grande lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Y el ejemplo que nos da. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Es decir, todo nuestro ser, hasta incluso nuestra salud, puede estar puesta confiadamente en Jehová porque es la porción de nuestra herencia. Eso implica tanto si se agrava nuestra salud como si no. Cuando haya bienestar o cuando haya malestar, Dios siempre será la porción de nuestra herencia. Y sea lo que sea que suceda, mis hermanos, nosotros podemos estar confiados porque Él sustenta nuestros caminos. Él sustenta nuestra vida. Y todo el mal o todo el bien que podamos recibir, mis hermanos, está en la mano de este Dios soberano, omnipotente, que es la porción de nuestra herencia. Mis hermanos, ¿por qué olvidamos esta verdad? Me pregunto a mi propia vida, ¿por qué olvidamos esta verdad? Y constantemente, mis hermanos, nos desesperamos. Nos desesperamos por las ocasiones que vivimos, mis hermanos, de esta vida que a la luz de la eternidad es una cosa tan chica, tan corta. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que debemos hacer? Si Dios es nuestra porción, si Dios es nuestra herencia, si Dios es quien nos aconseja, en Él podemos hallar reposo. Cuando no sabemos qué decisión tomar y la Escritura nos dice qué decisión debemos tomar, mis hermanos, nosotros no debemos estar desconfiados por los resultados. El Señor sabe cuál es su voluntad. Eso está en las manos de Él. Y aquí están los versículos, mis hermanos, para terminar. Versículos 10 y 11 dice, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el texto que se aplica a Cristo Jesús. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nuestro Señor Jesucristo sabía, mis hermanos, sabía que Él no permanecería en el sepulcro.
Muchas veces les dijo a sus apóstoles: sí, seré entregado, el pueblo me entregará a gentiles, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Él dijo, refiriéndose a su cuerpo: destruid este templo, yo lo reedificaré en 3 días. Y esta es la promesa, mis hermanos, cumplida ya en Cristo Jesús, por la que nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él. Porque aquel que dijo ser el Hijo de Dios, aquel que dijo que en sus manos estaba la potestad de entregar su vida y también tomarla, mis hermanos, ciertamente lo hizo. Él resucitó de entre los muertos. Su alma no se quedó en el sepulcro. El santo no vio corrupción. Este texto no podía ser aplicado a David porque David estaba en el sepulcro para el tiempo en que el apóstol Pedro estaba predicando. Pero Cristo había resucitado. Él cumplió con lo que había sido escrito de él. Y por lo tanto, su promesa, mis hermanos, su ejemplo de vida, nosotros podemos tomarlo y hacerlo nuestro, porque ciertamente él es verdad en todo lo que dijo ser, en todo lo que hizo. Mis hermanos, es determinante el tema de la resurrección, porque toda nuestra esperanza se sustenta en esto. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. David, mis hermanos, profetizando quizás sin saber, él tenía la esperanza de que su cuerpo no permanecería en el sepulcro. ¿Por qué? Bueno, dice el Salmo 6, ¿cierto? Que en el sepulcro no hay memoria de él. ¿Y qué es el sepulcro? Es el sepulcro, es la tierra, el lugar a donde van a parar todas las personas cuando mueren, su cuerpo. Pero cuando nosotros morimos, ahí no se termina la historia. Ahí no se termina nuestra vida. Para los que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que tienen puesta su confianza en Dios, ellos saben que después de esta muerte, de esta vida, hay otra más. Hay otra más. ¿Cuál era el entendimiento judío? Que cuando ellos iban a la tumba, en la tumba no hay memoria de él, en la tumba no hay recuerdo, en la tumba no hay vida, hay muerte, es muerte solamente. Pero ellos creían en la esperanza de la resurrección, de que después de esta vida hay otra, de que ellos no permanecerían en el sepulcro, sino que su vida pasaría a morar en la presencia del Dios amoroso que los llamó y que los escogió y que los adoptó. Asimismo, Cristo Jesús venció la muerte. Esta es la esperanza que tenemos, mis hermanos, los cristianos. Con la muerte no se termina todo. Y si nuestro Señor y Salvador resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos con Él. Y la esperanza de David, que escribió aquí sin saber que estaba profetizando de nuestro Señor, también fue cumplida. Dios no es Dios de muertos, mis hermanos. Dios es Dios de vivos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo que se puede decir perfectamente que Dios es Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos ya no estaban en el sepulcro. Ellos ahora moraban en la presencia de Dios. Su alma no quedó en el sepulcro. Oh, mis hermanos, qué preciosa esperanza tenemos nosotros. Por tanto, concluye el salmista aquí y nuestro Señor Jesucristo en profecía: me mostrarás la senda de la vida. Es decir, me mostrarás el camino correcto a vivir. Me mostrarás este camino correcto. Me mostrarás, mis hermanos, el camino del bienaventurado del Salmo 1. ¿Cierto? Cuyo fin es habitar en la presencia del Señor. Es decir, no nos dejará en desconocimiento del camino y la senda correcta. No nos dejará tirados a nuestra propia suerte. No nos dejará abandonados a nuestra suerte. Dios, que es nuestra herencia, nos mostrará la senda de la vida. Podemos tener esa confianza. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso salmo, mis hermanos, porque es dar un vistazo al corazón de Cristo. Y también a la confianza de David. Y también a la confianza nuestra. ¿Por qué razón? Porque Cristo se identificó a tal grado con su pueblo, con su iglesia, David incluido y todos los santos del Antiguo Testamento también. Dios se identificó de tal manera, mis hermanos, que todas sus promesas, mis hermanos, que todas sus convicciones, nosotros las podemos tomar. Todos sus anhelos.
Él se identifica a tal grado con nosotros, mis hermanos, que nosotros podemos tener la misma confianza que Él tiene. Nosotros podemos tener su mismo gozo. De hecho, Él oró también en aquel monte. Cuando Él pidió y Él le rogó a su Padre que esa misma comunión que ellos tenían, que nosotros pudiésemos ser añadidos a ese gozo. Por lo tanto, hoy estas palabras que dijo David, que realmente dijo Cristo, porque David estaba profetizando a Cristo, nosotros podemos tomarlas para nosotros. Podemos decir: tú eres la porción de nuestra herencia, Jehová. Tú sustentas nuestra suerte. Nuestra alma no va a reposar en el sepulcro. Tendremos vida, vida abundante. La muerte no termina con nosotros. Él venció la muerte. Y podemos encontrar gozo y delicia en su diestra, en su presencia, para siempre. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Esta fue la reflexión de la palabra del Señor. Qué maravillosa es, mis hermanos. Qué consuelo nos da, pero también qué exhortación nos entrega, ¿no? Porque ciertamente, mis hermanos, muchas veces nosotros caemos en desesperaciones. Nuestra fe decae. Pero ahí está nuestro Señor. Miren, nuestro Señor inspira a David a hablar palabras que son palabras de Cristo mismo. Inspira estas palabras que reflejan perfectamente lo que nuestro corazón necesita. ¿Te das cuenta, mis hermanos, que nuestro Señor mismo nos está diciendo a nosotros? Él nos dice a nosotros, mis hermanos, esta es su voz, diciéndonos: yo soy la porción de tu herencia. ¿Qué más dudas podemos tener al respecto? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que todas estas dudas se disipen. Que el Señor nos ayude. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, ¿cierto?, por esta reflexión, y vamos a poner término a este devocional. Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios mío, por este tiempo que hemos podido tener, por esta palabra tan preciosa, Señor, este salmo misterioso y maravilloso, este salmo mesiánico que hemos leído, en donde nosotros podemos conocer el corazón de nuestro Señor. Como Él tenía toda la confianza puesta en ti, Señor. Como Él se deleitaba en su pueblo a tal grado que Él pudo confiar en ti y derramar su confianza en ti para llevar a cabo esa obra de expiación por nosotros, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos para que nuestro corazón pueda tomar todas estas palabras también, Señor. Porque Él se identificó con nosotros en la cruz. Él toma nuestro lugar y hemos sido hechos uno con Él. Somos su cuerpo. Oh Dios mío, te ruego, Señor, para que nosotros podamos entender que tú eres la porción de nuestra herencia. Que podemos hallar deleite y gozo en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras caídas, en nuestras falencias, muchas veces olvidamos esto. Y los constantes bombardeos que la vida nos presenta nos desesperan y nos angustian. Pero, Señor, te ruego, Dios mío, que este contentamiento que hubo en Cristo, que este contentamiento que hubo en el corazón de David, aun cuando no sabía que estaba profetizando, que este contentamiento que han tomado todos tus santos alrededor de toda la historia de las Sagradas Escrituras y alrededor de la historia de la iglesia incluso, pueda habitar en nuestros corazones, Señor. Trae esta verdad a nuestros corazones en nuestros momentos de aflicción, en nuestros momentos de angustia, también en nuestros momentos de alegría, Señor. Trae esta verdad cuando la vida se hace incierta, Señor, cuando nuestro sendero quizás nosotros no podemos entender el camino que viene por delante. Pero, Señor, trae, Dios mío, esta verdad a nuestro corazón y recuérdanos que tú eres la porción de nuestra herencia. Tú, Señor, te pertenecemos y nos pertenecen. Tenemos esta relación de comunión, oh Dios mío, contigo. Ayúdanos, Señor, a buscarte en nuestra consejería, a buscarte para nuestro consuelo, a buscarte, Señor, a ti para nuestro gozo, que nuestro gozo esté puesto en ti más que en las cosas de esta vida, más que en lo material, Señor, que cuando tengamos que hacer tu voluntad, Señor, no dudemos, Señor, no tratemos de razonarnos, Señor, sino que podamos recordar
Tú eres el que sustenta nuestro destino. Tú eres el que sustenta nuestra suerte, Señor. Tú estás detrás de todos los caminos, Señor. Y para los que te aman, todas las cosas son para bien, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a verte a ti como nuestra herencia, nuestra alegría y nuestro contentamiento, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Así te pido también por todos los enfermos, Señor, que esta verdad inunde sus corazones, por aquellos que tienen peticiones, por los enfermos, Señor, de tu iglesia también, Señor, por los más ancianos, Señor, que vivir cada vez es más difícil, es más complicado, porque el cuerpo mismo, Dios mío, trae dificultades. Oh, Dios mío, te ruego que ellos puedan gozar en su vejez, Señor, gozar de tu presencia, deleitarse en tus delicias, Señor. Te ruego, Dios mío, también que los jóvenes, Señor, los jóvenes de tu iglesia, Señor, puedan deleitarse en ti, Señor, que no busquen llenar, mis hermanos, el gozo, oh Señor, el gozo de sus corazones con las cosas de este mundo, con los entretenimientos y los deleites de este mundo, sino que sean en ti, Señor, que ya sea que coman o beban, Señor, todas estas cosas las hagan gozándose en ti, Dios mío, porque tú eres la porción de nuestra herencia. Dios mío, te doy gracias por este devocional. Dios mío, te ruego que esto haya podido ser para la gloria de tu nombre. Te ruego que bendigas a todos los que se han podido conectar, a nuestros hermanos y a los amigos, Dios mío, de este Facebook de Iglesia Adora a Dios, Señor, y a todos los que posteriormente lo vean en las plataformas en que se va a encontrar. Oh Señor, muchas gracias. Gracias, Dios mío, y a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por haberme acompañado en este momento de devocional. Y si el Señor así lo quiere, vamos a estar el domingo, ¿cierto? En una nueva transmisión de culto del día precioso, maravilloso del Señor. Así que Dios les bendiga. Y vamos a dar término a este devocional, a esta transmisión, con un cántico. Muchas gracias por acompañarme. Toda la tierra es del Señor, todo su pleno esplendor, el mundo y los que en él habitan, sobre los mares la fundó, sobre los ríos la firmó, que por sobre de ella desfila. ¿Quién es aquel que subirá a la montaña de Jehová y en su lugar santo habrá estado? Puro es de mano y corazón, quien su alma vanidad no alzó y con falsedad no ha jurado. Él tendrá de Dios bendición y del Dios de la salvación recibirá su gran justicia. Así es la generación de los que, oh Dios de Jacob, buscan ver tu cara propicia. Oh puertas, la cabeza alza,
esté